Saludos, mi nombre es Fernando Toribio. En este momento vamos a realizar este video para hablar de lo que son las compuertas lógicas TTL, las cuales es un concepto basado en la exposición que hizo George Boole en 1854 en su libro que es llamado Una investigación sobre las leyes de pensamiento, el cual sirvió como fundamento para la teoría de la lógica y las probabilidades. Los métodos que descubrió se conocen actualmente como la lógica booleana. El sistema de usar símbolos y operaciones para describir estas decisiones se llama álgebra booleana. Esta se aplica en las compuertas lógicas, que son bloques de construcción básica de los sistemas digitales. Operan en números binarios, por lo que se le denomina puertas lógicas. Los circuitos lógicos más básicos, las compuertas lógicas, son elementos que a partir de los cuales se construyen todos los demás circuitos lógicos y sistemas digitales. Cuando hablamos de lo que es TTL, hacemos referencia al acrónimo de inglés transistor a transistor lógico. Tecnología de construcción de circuito electrónico digital, en lo que los elementos de la entrada de la red lógica son transistores, así como los elementos de salida. Todas las compuertas lógicas tienen una salida y dos entradas mínimas. El álgebra booleana difiere en gran parte de la álgebra ordinaria, ya que en las constantes y las variables booleanas solo se permiten los valores posibles 0 y 1. Esta hace referencia a estados o niveles de voltaje. Cuando está en 0, está a nivel de voltaje de 0 a 0.8 voltios, y cuando está en 1, se maneja entre los rangos de 2 a 5 voltios. Bueno, a continuación hago referencia a que las operaciones básicas de TTL, las compuertas lógicas, son 3: AND, OR y NOT. Los demás son complementos de esto. A continuación vamos a través de la herramienta que tenemos abierta, que se llama Liveware, a demostrar el funcionamiento del mismo. Aquí vemos donde está ahora mismo el puntero, que vamos a ver que la compuerta lógica, su funcionamiento. Explico que dentro de Liveware yo creé la analogía en el circuito para comprobar o demostrar cómo es que funciona. Aquí en la compuerta lógica AND vemos cuando sus dos entradas están en 1, es 1. Todas las demás posibles combinaciones da 0. Si pongo aquí, como vemos, 2, 1 en la entrada A y la entrada B, su salida es 1. Como menciono, todas las posibles combinaciones da 0. Ahí vemos que 0 y 1 da 0. Después combinamos 1 y 0, da 0. Pero si coloco, como dije al inicio, un 1, me da 1. Ahora vamos a probar el circuito AND. Este se compara con un circuito en serie, donde los dos interruptores tienen que estar en estado cerrado para poder funcionar. Aquí vemos que está en 0. Si cerramos ahí, los dos están en 1, el paso de la corriente es posible. Aquí vemos otra demostración. Vemos que ahí no hay posibilidad. Pero si coloco los dos en 1, como hablamos, hay paso de la corriente. Cuando hablamos de la compuerta lógica NAND, el cual es una negación de la AND, donde se expresa ahí mostramos su tabla de verdad. Sucede lo siguiente: si sus salidas son igual a 1, o sea, es la negación de la AND. Si sus salidas son igual a 1, sus entradas son igual a 1, discúlpeme, la salida es igual a 0. Todas las demás combinaciones darán un estado 1. ¿Qué sucede también?
que vamos a demostrarlo. Al inicio de esta prueba vemos que la NAND 0 y 0 da 1. Si digo 1 y 0 da 1. Y si digo 1 y 1 da 0. Esta se compara en un circuito paralelo. Vamos a demostrarlo ahora con el circuito que tenemos aquí. Si colocamos 0 y 1, hay paso de electricidad. Si colocamos 0, digo 1 y 0, hay paso de electricidad. Pero de voltaje, escúchame el término. Si colocamos los dos en 1, no hay paso de corriente. Como mencioné o menciono, las tres compuertas básicas lógicas son AND, OR y NOT. Ahora vamos a hablar de OR y sus circuitos compuestos. El OR se puede interpretar como dos interruptores en paralelo que, sin importar cuál sea la acción, será posible el paso de la corriente. La operación OR produce un resultado de salida 1 siempre que cualquiera de sus entradas sea 1. Por ende, cuando sea 0, en los demás casos. Vamos a comenzar aquí. Mostramos la tabla de la OR, lo que mencioné hace un instante, que cuando son igual a 1, su salida es igual a 1. En los demás casos, que tenga presencia de 1, va a ser igual a 1. Si los dos son igual a 0, su resultado es 0. Iniciamos poniendo los dos valores de entrada en estado 0. Su salida es 0. Si es uno de sus valores 1, es igual a 1. Debo recordar algo que olvidé mencionar, que la operación inversa de cualquiera de las operaciones básicas tiene la característica que su compuerta lógica, aquí donde yo estoy señalando, tiene un círculo, que eso implica inversor. O sea, lo contrario, si vemos es la misma entrada, pero la salida aquí se invierte porque tiene aplicado el inversor. Ya esa parte lo hago, esa aclaración. Ahora, la compuerta lógica se considera como un circuito en paralelo, donde cualquiera de sus entradas que esté en 1 permite el paso de la corriente. Aquí vemos que las dos entradas están en 1 y tenemos el LED encendido. Ponemos una entrada en 0 y el LED enciende. Si ponemos los dos en 0, no hay paso de corriente. Ahora vamos a hablar de la operación inversa de la OR, que es la NOR. Aquí mostramos su tabla de verdad y decimos que la compuerta OR también tiene su inversa, como acabo de mencionar. Esta compuerta, cuando tiene sus entradas en 0, su salida estará en 1, porque es inversa a la OR. Pero si alguna de sus entradas pasa a estado 1, sin importar en qué posición, su salida será 0. Hacemos referencia rápidamente lo que hablamos. Si vemos las dos tablas, tanto la OR como la NOR, vemos que son inversas. En este caso, si sus dos entradas son igual a 1, su salida es 0. Pero si cualquiera de las demás entradas tiene valor 1, su salida es 0 también. Pero si las dos son igual a 1, su salida es 0. Vemos que ejemplificamos que la entrada A en 0, estado 0, la B, estado 1, da 0. En el único momento es cuando las dos entradas son a 0, que es lo inverso de la OR, como mostramos aquí. También este circuito se puede representar con un circuito en conexión paralela. Vamos a probar el circuito para que veamos. Si la entrada A está en 0, no hay paso de corriente. Aquí vemos el circuito. Ahí todo está en estado 1, por eso enciende el LED. Aquí vemos
la comprobación, es como enciende. Ahora vamos a hablar de la operación XOR, o sea, OR exclusivo. Este se le denomina compuerta de algunos, pero no todos. La salida tiene un estado 1 a tener las entradas en estados diferentes, o sea, activa e inactiva. Cuando los valores de entrada son iguales, el estado de salida es 0, y con valores de entrada diferentes, la salida es 1. Su tabla aquí lo explica, o lo muestra. Aquí vemos que cuando son iguales, en este caso 0 y 0, su salida es 0. Si son diferentes, es 1. Si los dos son iguales, en el caso del 1 también. Este se compara en un circuito paralelo. Vamos a ver aquí, decimos que si sus entradas son iguales, apagado. No permite paso de la corriente. Si hay uno de los dos que está en 1, enciende, sin importar cuál de los dos sea. Ahora hablaremos de la compuerta lógica compuesta o derivada de la OR, llamada XNOR. En esta, la compuerta es la negación de la XOR. Cuando las entradas iguales se representa con una salida en estado 1, y si son diferentes, la salida es 0. Lo inverso es de la compuerta exclusiva. Aquí vamos a mostrar su funcionamiento. Aquí vemos su tabla de verdad. Dice que cuando la entrada A es igual a 0 y la entrada B es igual a 0, su salida es igual a 1. Decimos entrada A, mira ahí cómo enciende. Ahora, cuando una de las dos está en 1, no permite el paso de la corriente porque ya es una operación inversa a la XOR. Aquí vemos, está viendo que cuando hay un estado 1 se cumple de que su salida, si las dos entradas son iguales, su salida es 1. En este momento vamos a explicar la última operación básica, que es la NOT, la cual es llamada también inversor, porque lo que tiene de entrada resulta un estado inverso. Aquí tenemos otra vez, vemos que tiene aquí al final del triángulo donde está el dispositivo un círculo que implica inversor. Si tenemos una entrada 1, su salida es 0. Si tenemos una entrada 0, su salida es 1. Siempre es el inverso de la entrada. Aquí representamos el circuito de NOT. Aquí vemos, aquí tenemos el estado de cerrado. Si está cerrado, abierto, su salida es cerrado. Si está cerrado, no permite paso de la corriente y se pone abierto. Ahora hablemos de la compuerta lógica no muy usada llamada IF. Porque no es muy usada, porque esta es comparada con un cable conectado. Y lo que entra, ese mismo estado sale. También es conocido como buffer. Y en la práctica se utiliza como amplificador de corriente o como seguidor de tensión para adaptar impedancias. Resumiendo, decimos que George Boole desarrolló en su libro los principios para la álgebra booleana. En él habla de presentar algunas inquietudes sobre cómo resolver problemas lógicos con respuestas sencillas, estado verdadero o falso, comparándolo de donde sale la matemática binaria, que utiliza los binarios 0 y 1, y estos son la básica dentro de las compuertas lógicas, que son
operadores digitales y se utilizan los transistores a transistores lógicos, y de estos tenemos tres tipos básicos de transistores lógicos, que son el AND con su negación NAND, tenemos el OR con sus complementos, y también tenemos el NOT, que es la negación de que entra el estado que entra, sale su inverso, o sea que si está estado 0 sale 1, y si está 1 sale al estado 0. Y tenemos el if, que es comparado con un cable que el estado que entra, ese mismo sale. Hasta aquí nuestra presentación, esperando haber cumplido con los requisitos de esta materia de arquitectura de hardware.